Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a pasar al segundo tema que aborda Standard & Poor's sobre la situación económica en la República Dominicana en materia de política económica. Mire, tiene que ver con la política fiscal, dice Standard & Poor's. Los menores déficits fiscales desde el año 2012, entre paréntesis, relacionados con la reforma tributaria, mayores ingresos mineros y el control del gasto, han fortalecido la posición fiscal del gobierno. Entonces vamos a ver. Tal como nosotros habíamos señalado aquí, hay una clara diferencia entre lo que fue el gobierno en materia fiscal 2008-2012 a lo que ha sido el gobierno en materia fiscal 2012-2015. En el año 2012, el déficit del sector público no financiero fue de 6.7%. Y el déficit en los últimos años, 2013, 2014 y este año 2015, estaría alrededor del 3% del PIB. Obviamente que esto hay una diferencia de casi 4 puntos que ha ayudado a consolidar a las finanzas públicas y a crear las condiciones para que pueda en los próximos años comenzar a reducirse el nivel de endeudamiento. Todavía el nivel de endeudamiento sigue creciendo. ¿Por qué? Porque con un déficit del sector público no financiero por encima de 1.5 continúa con ese ritmo de endeudamiento a un menor tasa, pero continúa el ritmo de endeudamiento con una tendencia ascendente. ¿Qué significa esto? Que si se quiere reducir el nivel de deuda, habría que continuar con el proceso de consolidación fiscal y reducir por lo menos en 1.5 del PIB adicional lo que es el saldo de las finanzas públicas. El déficit actual hay que reducirlo todavía más. Si se reduce, entonces se lograría con esa reducción pues comenzar a desmontar la deuda pública. Hay que recordar que este año pues obviamente que hubo una reducción importante de la deuda producto de la renegociación con Petrocaribe. Esa reducción pues es una reducción importante que implica que cuando se toma como porcentaje del PIB, pues uno ha notado que alrededor de 3 puntos del PIB ha caído esa deuda en este año. Claro, como este año todavía hay un déficit que estaría entre, si se añade al gobierno general, que sería 2.4%, se le añade las otras figuras vinculadas con el sector eléctrico, pues ya parte que no estaría incluida en el 2.4%, pues terminaríamos alrededor de 3.2% del PIB. Si se añade todo esto, entonces ahí pues tendríamos una acumulación de deuda para este año, todavía importante. ¿Qué hay que hacer en los próximos años? Continuar con el proceso de consolidación fiscal. Ahora, ¿qué implica ese proceso de consolidación fiscal? Implica un mayor esfuerzo por parte de las autoridades, ya sea reduciendo el gasto o ya sea reduciendo la evasión que le permita un aumento de los ingresos. Claro, hay que tener en cuenta de que hay algunas figuras impositivas que hay que eliminar. Hay figuras impositivas que quiebran empresas, que ya lo he señalado en diversas ocasiones acá en el programa, en Tecnopol, que se requiere de su eliminación. Por ejemplo, el impuesto del 1% sobre los activos está quebrando negocios por el hecho de que hay muchísimas empresas que no tienen beneficio, que tienen que pagar ese 1%, y lo que está haciendo es obligando a sus propietarios a tener que buscar y realizar aportes, buscar capital y realizar aportes a la empresa para que mantenerla abierta. Pero llega un momento que ya no hay más recursos y simplemente hay que cerrarla. Entonces, ¿se quiere eso? ¿Se quiere obligar por simplemente temas fiscales que se cierren empresas en la República Dominicana? No creemos eso. Creemos que lo que se quiere es promover empleo, creemos que lo que se quiere es generar un ambiente para reducir la pobreza, y para eso hay que darle la oportunidad a la gente de que pueda tener ingresos, pero para tener ingresos hay que tener las puertas abiertas de las empresas. Por eso creemos que hay que eliminar ese impuesto del 1%. Entonces, cuando decimos que hay que consolidar todavía más la parte fiscal del gobierno, es decir, mejorar la posición fiscal, la postura fiscal, mejorarla todavía más, hay que controlar el gasto, pero también reducir la evasión.
¿Qué pasa? Que en República Dominicana el 57% de la actividad económica está vinculada con la informalidad. Eso significa que hay un segmento importante de población que no está pagando nada de impuestos y debe pagar impuestos. Entonces no puede ser que solamente paguen impuestos los mismos que siempre han pagado impuestos. No, hay que buscar quiénes son los evasores y a esos evasores ponerlos a pagar impuestos. Es lo mismo que pasa con el sector eléctrico. De ese 3.2, 3.3% del PIB del sector público no financiero que existe hoy día de déficit, de ese 3.2 de déficit, hay 2 puntos que corresponden al sector eléctrico. Entonces hay que tratar de reducir esos 2 puntos del PIB. ¿Cómo se reduce esos 2 puntos? Bueno, aquel que no está pagando la electricidad, que pague la electricidad, porque esos 2 puntos del PIB no es por pérdidas en la transmisión, no. Es por pérdida en el proceso de distribución y comercialización. Entonces, si se quiere consolidar las finanzas públicas, se requiere obligatoriamente poner a pagar electricidad a quienes no están pagando electricidad. Hay que ponerlos a que cumplan con su obligación de pagar el servicio que están recibiendo, de manera tal que se logre entonces de esa forma pues reducir el déficit. Si se lograse, por ejemplo, reducir a 1.5, de 2 a 1.5 a 1 a 0.5% en 2 o 3 años, se pudiera, ese objetivo que se quiere de comenzar a reducir la deuda pública, se pudiera alcanzar solamente eliminando el déficit del sector eléctrico, sin tener que tocar otras figuras impositivas, pero hay que hacerlo. Hay que tratar de reducir el déficit del sector público, comenzando con el tema del sector eléctrico y luego continuando, o hacerlo al mismo tiempo, reduciendo la evasión de otras figuras impositivas. Aquí hay muchísimas personas que no pagan nada de impuestos sobre la renta, aquí hay muchísimas personas que no pagan nada de ITEVIS, muchísimos negocios que no pagan nada de impuestos selectivos al consumo, entonces hay que ponerlo a pagar impuestos. Hay que ponerlo a pagar impuestos. Entonces, eso al mismo tiempo que se controla el gasto puede ayudar a que se pueda pues mejorar la posición. De que el presidente Danilo Medina ha hecho un trabajo extraordinario reduciendo el déficit de casi 7% a menos del 4%, cuando uno hace el cálculo le da entre 3.5 y 4 puntos del PIB, lo que ha sido la reducción, sin lugar a dudas. Yo creo que hay una clara diferencia y así lo reconoce Standard & Poor's. Standard & Poor's reconoce el trabajo que ha hecho el presidente Danilo Medina en materia del control de las finanzas públicas y sobre todo la mejora de lo que es el gasto público, la mejora del gasto público que ya no se concentra únicamente en el principal centro urbano que es la capital, no, ya se distribuye más equitativamente en todo el país y al mismo tiempo le da la oportunidad a muchísimas personas de poder ser suplidores del Estado. Antes únicamente 1 o 2 grandes suplidores eran los que le vendían al Estado, de una forma increíble, violándose la ley de compras gubernamentales. Ahora no. Ahora Yocasta Guzmán, en el trabajo que está haciendo en compras gubernamentales, le da la oportunidad a muchísimas pequeñas y medianas empresas de ser suplidores del Estado. Hay que cumplir, hay que formalizarse, claro, hay que pagar impuestos, claro, pero le da la oportunidad de mayor transparencia en los concursos para que de esa forma pueda estarle vendiendo a pues el Estado y le paga muchísimo mejor que antes. Entonces eso le da la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de poder pues estar en unas condiciones de mayor volumen de ventas, aprovechar economía de escala y generar un mayor nivel de ingresos para sus propietarios, que ayuda a mantener a sus empleados trabajando. Entonces, ese es un aporte significativo del gobierno, aparte de lo que ha sido la consolidación fiscal, la mejora de la distribución del gasto y la inversión pública y también la mejora en términos del acceso, que ya no solamente lo concentran 2 o 3 grandes empresarios, sino que también hay decenas de miles de empresas que están vendiéndole al Estado Dominicano. Eso lo apoya, pues Standard & Poor's señala que eso es un aporte significativo a lo que es la creación de condiciones para que favorecen el crecimiento económico. Fíjense lo siguiente, la economía dominicana el año pasado creció 7.3%, este año está creciendo 6.5% y nosotros pensamos que si no hay un excesivo crecimiento en el precio del petróleo, voy a hablar de eso en próximos segmentos, si no hay un crecimiento excesivo en el precio del petróleo, pues República Dominicana pudiera crecer este año por encima del 7% sin ningún tipo de problema. Ahora,
Esta combinación de una muy buena política monetaria con una buena política fiscal es lo que ha ayudado a que Standard & Poor's mejore la calificación crediticia de República Dominicana de B más a BB menos, es decir, que ya no solamente tiene una B República Dominicana, sino tiene doble B. Claro, falta todavía pasar a triple B, luego pasar a A, luego pasar a doble A y así sucesivamente, pero falta mucho por hacer, pero hay que hacerlo. Y la suerte es que ahora estamos en una trayectoria totalmente diferente a la trayectoria que estábamos en el año 2012. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.